buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Pobreza, Vulnerabilidad y Desarrollo Humano que estamos coorganizando con Cáritas, con Cruz Roja, con Fundación La Caixa y con Oxfam Intermón, a los cuales les tengo que agradecer el apoyo de que este ciclo pueda seguir adelante. Ellos nos están ayudando, todos ellos, a proponernos ponentes de sumo interés y al mismo tiempo agradecerles también a nuestros ponentes que se hayan prestado rápidamente a esta participación en una sesión que para nosotros nos es muy grata, porque las entidades sociales, nosotros nos sentimos como capítulo español del Club de Roma y como reflejo un poco de la creación del propio Club de Roma, pues muy cerca de ellas, porque quizá el Club de Roma, cuando se creó en 1968, las ideas de los padres fundadores del club era organizar debates y organizar planteamientos sobre temas nuevos que trataran de ver de una manera interdisciplinar y a medio y largo plazo los grandes asuntos que atañían al género humano. De alguna manera, Aurelio Peccei repetía continuamente que estábamos buscando que a través de los debates los mandatarios públicos y las propias sociedades en las que desenvolvía su actividad el Club de Roma se dieran cuenta de que estábamos en momentos muy complicados y donde las encrucijadas eran múltiples y ya se preveían que iban a ser cada vez más grandes y más complejas de resolver, mucho más difíciles. Pero él insistía que a pesar de todo nosotros tendríamos que promover esos debates de una manera anticipatoria. No quedarnos en analizar el pasado, y hace poco el propio presidente del capítulo lo recordaba en el cierre de un máster de estudiantes, insistía en que quizá lo importante no era lo hecho, lo importante era lo que queda por hacer. Desde 1968 hasta ahora el mundo se ha desarrollado, los avances científicos o técnicos han permitido cosas que eran impensables entonces, pero también es cierto que seguimos padeciendo por situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación y de grandes áreas del planeta donde algunos de los bienes que pensamos que son imprescindibles para esa calidad humana que quisiéramos para todos no llegan. Y en este sentido el debate sobre la pobreza y la vulnerabilidad para nosotros nos parecía un debate fundamental que hay que mantenerlo, y yo les decía hace un momento a los ponentes que quizá nuestra pretensión sea que esto no sea un ciclo que se cierre con una serie de sesiones, sino que se convierta en un seminario permanente. Porque si algo ha caracterizado a las entidades sociales es que han sido innovadoras a la hora de ver cuáles son las nuevas facetas de la pobreza. Y esos procesos de innovación, esos procesos de anticipación, esos procesos de señalar las fallas de unos sistemas que a veces se guían solo por aspectos económicos cuando hay otros aspectos que habría que considerar. De hecho, yo para otro tema que tenemos a finales de mes, esta mañana repasaba unas sesiones que organizamos a instancias de la OCDE hace 8 años sobre el tema aquel de cómo construir, de ir más allá del PIB, del Better of Life. Y nos dábamos cuenta que el problema no estaba solo en la renta per cápita. El problema está en que mucha gente, aun teniendo niveles de rentas que se acercan a lo que podía ser adecuado, sin embargo viven marginadas y viven absolutamente aisladas en sociedades donde es muy preocupante que ese tema de la vulnerabilidad cale entre nosotros y olvidemos a algunos de nuestros conciudadanos. Yo no quisiera decirles más cosas, simplemente agradecerles su atención y esperar que podamos aprender todos un poco, porque yo creo que los del capítulo español del Club de Roma organizamos estas cosas para ir aprendiendo e irnos poniéndose al día, porque algunos de nosotros somos muy mayores y todavía tenemos esquemas de otras épocas. Así que vosotros nos daréis cuáles son los nuevos perfiles de la pobreza, cuáles son los perfiles que vosotros detectáis y qué cosas estáis haciendo para contribuir a algo que es importante también, la evaluación de las políticas públicas y, de alguna manera, la modernización de esas políticas públicas a través de las cuales podamos llegar a construir sociedades mucho más decentes y sociedades mucho más inclusivas. Y nada más, muchísimas gracias y disfrutemos de vuestras sabias palabras. Muchas gracias. Enrique, yo te paso ya la palabra a ti y ya tú organiza el debate como quieras. Qué responsabilidad. No, José Manuel, primero gracias por la confianza. Ha sido un honor, la verdad, poder estar aquí y más viendo los superponentes que tenemos, gente súper interesante.
También gracias, Óscar Charo, todo el equipo del Club de Roma, que estos días yo sé muy bien que tienen muchas cosas y como explicó José Manuel, está trabajando súper bien. Y también un saludo, permitirme a mí, estoy haciendo de coordinador de Cruz Roja en Cataluña a los compañeros y compañeras de mi institución que también seguro están conectados. Nada, yo la verdad, para una persona que lleva toda la vida en organizaciones sociales, primero como voluntario, luego como trabajador, siempre profesional, entiendo que tanto voluntarios como trabajadores tienen que ser profesionales, es otro debate, ¿no? Pero es un placer, es un honor poder hacer esto. Los ponentes son gente, lo hablábamos antes, ¿no? José Manuel, gente que hace muchos años, Fernando decía que hace la farándula muchos años, es gente que hace muchos años que son gente que ha tocado primera línea y que han hecho reflexiones, que han hecho propuestas, que están aquí porque lleva muchísimo tiempo picando piedra, ¿no? Por lo tanto, es súper interesante intentar facilitar este debate. Me atreví a lanzar 3 o 4 preguntas antes de este debate, pero yo creo que ellos mismos van a llevar el debate donde le parezca interesante, pues estoy seguro que de aquí van a salir muchísimas ideas. Es un momento, evidentemente, José Manuel, hablábamos con él la semana pasada, me decía, realmente las organizaciones sociales en momentos de dificultad siempre están, históricamente, ¿no? Y tenemos un momento de dificultad reciente muy importante, ¿no? No único, pero muy importante como ha sido o como es la crisis de la COVID, donde las organizaciones sociales se han tenido que tensionar, han sufrido igual que todas, a nivel personal, a nivel de organización, a nivel de reorganización y han estado en primera línea. Creo que ahí seguro que los tres nos van a aportar su idea sobre este tema. Tenemos informes muy recientes, el de FOESA, el de propia Cruz Roja, de este crecimiento de la pobreza estructural también en nuestro país. Yo creo que, bueno, aunque no es el tema de hoy, los datos sí que nos pueden servir para ver las amenazas y para ver las oportunidades también que tenemos. Tenemos el eterno debate de la gobernanza, ¿no? Conjuntamente con la administración pública, ¿no? En las diferentes comunidades, a nivel del Estado, el papel del sector, la complementariedad, el acompañamiento a derechos. Tenemos un montón de temas súper interesantes que tiene que ver con el papel del sector y entonces vamos a entrar allá sin más, ¿no? La propuesta, ya sabéis que siempre ha hecho Club de Roma, que me parece excelente, es que hagan primero pues una pequeña introducción de lo que consideren, decíamos, entre 12 y 15 minutos cada uno o cada una, ¿vale? Abrir luego la participación, intentaremos acabar a partir de las 7:15, ya me han dicho que tenemos 10 minutos más si el tema da, que José Manuel nos autoriza a 10 minutos más, pues perfecto, 10 minutitos más, pero tenemos que respetar también el tiempo de la gente porque toda la gente que está conectada de todo el mundo, además, tiene unos horarios muy complicados y queremos ser serios también en esto, ¿no? Agradecer a todo el mundo que está conectado también, me parece genial, ¿no? Que decir que muestran un interés y nada, y a vuestra disposición, ahora daré las palabras, sabéis ya cómo funciona en tema de preguntas y si alguien quiere pues aportar, estaremos no solo encantados, estaremos, vamos, de que la gente participa, se nos haga corto y José Manuel le obliguemos un día a hacer otro debate. Estará genial. Esto quiere decir que ha funcionado súper bien y que estaremos todos, que hemos pasado un buen rato, que es lo que se trata también, que ya es tarde y seguro que la gente tiene ganas de motivación, ¿vale? Entonces, bueno, la propuesta que os hacemos es seguir el guión que nos han mandado los compañeros del Club de Roma, es decir, va a intervenir primero Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas, luego María Luisa Gómez, directora de la plataforma de ONGs de Acción Social, y al final Fernando Fantova, consultor en intervención, gestión y política social y persona muy conocida en todo este mundo también, ¿vale? Por lo tanto, sin más, si os parece bien, Francisco, pues por mi parte, adelante. Gracias. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Enrique. Y nada, en primer lugar, dar las gracias al Club de Roma, José Manuel. Bueno, pues como miembro del capítulo español del Club de Roma, pues uno se siente un poquito en casa, la verdad, con responsabilidad, pero en casa, ¿no? Y luego es un placer compartir mesa con Marisa y con Fernando, a los que les tengo mucho aprecio y he aprendido mucho en todo este tiempo de ellos, con lo cual, bueno, pues eso, encantado y agradecido y una oportunidad. Yo quería compartir en relación con el título de la mesa, quería compartir, centrarme en dos reflexiones o dos, no sé si reflexiones o provocaciones en concreto, ¿no? Y que tienen que ver con alguna de ellas con esos debates eternos de los que hablaba Enrique, ¿no? El primero tiene que ver con,
relación con la definición, con el espacio que ocupa el tercer sector, bueno, yo creo que hay mucha literatura al respecto. Es verdad que hay múltiples definiciones, pero bueno, al final sí que hay una serie de características más o menos que aparecen en todas ellas cuando hablan del tercer sector, bueno, pues de iniciativas organizadas, sin ánimo de lucro, fuera del sector público, con participación de voluntariado y que buscan la mejora del incremento del bienestar social, ¿no? de la sociedad en general o de una parte en concreto. A pesar de estas definiciones y de este consenso ya firme y asentado en el tiempo, es verdad que todavía, que históricamente, pero todavía, al tercer sector muchas veces se le define más por lo que le diferencia o le asemeja a los otros dos sectores, al Estado, al mercado, más incluso que por sus propios atributos específicos, ¿no? Bueno, yo creo que la primera reflexión que quería compartir es precisamente que porque nos hemos hecho mayores de edad el tercer sector, porque ya lleva una tradición, porque tiene un peso, porque tiene un arraigo cultural también en nuestra sociedad, creo que no podemos quedarnos atrapados en esa polarización entre mercado y Estado, de alguna forma como si fuéramos los suplentes de la acción del Estado allí donde éste no llega, ¿verdad? Y por lo tanto como suplentes estamos subordinados, y por otro lado como de alguna forma cauterizadores de los efectos del mercado, supliendo incluso a los propios individuos en sus procesos de integración. Es decir, ni subordinados, ni suplir, ni suplantar los procesos que corresponden a los individuos, ¿no? En ese sentido, como encontrar cuál es el espacio propio y el espacio diferencial y qué es lo que de verdad nos toca al tercer sector. Ahí sí que me sirve mucho y me apoyo en las formas relacionales de las que habla Karl Polanyi. Habla fundamentalmente de tres, de la relación del intercambio, ¿verdad? Que esa sería como la característica del mercado, ¿no? Es esa en la que yo te doy y tú me das a cambio, los dos quedamos razonablemente satisfechos por el intercambio que se ha producido. Yo te doy y tú me das algo equivalente o por lo menos que satisfaga ambas partes, ¿no? Bueno, esa, como digo, sería la lógica del mercado, ¿no? Luego la relación de distribución de la que habla Polanyi, que esa sería más característica de la administración pública. Es algo así, de forma muy coloquial, y me perdonáis, ¿no? Pero la administración pública da para tratar de compensar determinados desequilibrios que se producen precisamente en esa otra lógica que tiene que ver con el intercambio, ¿no? Y hay una tercera forma relacional que sería la de la reciprocidad, ¿no? Que esa es la que ocurre en ámbitos de una proximidad con afecto, es decir, las que hay dentro de la familia, dentro de los vecinos, dentro de los amigos, las que yo no te doy por intercambio, yo a mi hijo no le doy en función de lo que él me devuelve a mí. Es otro tipo de relación, ¿no? Y tampoco es tratar de buscar compensar desequilibrios, es otro tipo de relaciones, ¿no? Como decía, entra la cercanía, entra el afecto, entran determinadas cuestiones. Quizá ahí es donde probablemente tenga un espacio más natural el tercer sector, ¿no? En ese tipo de lógica relacional, de reciprocidad. Claro, lo que ocurre es que la realidad es siempre mucho más compleja y en un espacio en el que interactúan conjuntamente los tres actores que he mencionado, bueno, pues en ocasiones se corre el riesgo de que haya una cierta confusión de roles o incluso apropiación de roles, ¿no? Por ir a cuestiones concretas, aunque para la ejecución de determinados proyectos o de determinadas iniciativas la administración pública se apoya en el tercer sector, lo hace, por ejemplo, a través de subvenciones, la garantía de derechos debe permanecer en la administración pública. El tercer sector no puede ser el garante de unos derechos no garantizados, y disculpad la redundancia, no garantizados por la propia administración pública. Corremos muchos riesgos, el propio sector correría un riesgo importante, pero sobre todo corremos el riesgo como sociedad de la arbitrariedad, que quizá el tercer sector en parte se puede permitir, pero desde luego la administración pública no, en ese rol de garante de derechos. Ese sería su valor fundamental de la administración pública, ¿no? Desde cuando pensamos en el mercado o en las entidades de mercado, pienso en las empresas, en estas cuestiones, muchas veces a través de su RSC
pues lo que hacen es financiar también iniciativas que probablemente en muchos casos ejecuta el propio tercer sector. Pero evidentemente, a pesar de esa relación cada vez más natural y además más importante y más positiva, debe evitar estas entidades, desde la lógica del mercado, deben tratar de evitar intentar colonizar al tercer sector. Es decir, la financiación es una cosa, la posibilidad de desarrollar proyectos es una cuestión, pero el cómo y el qué, eso digamos que tiene que seguir siendo algo propio del tercer sector en su forma de desarrollarlo, ¿no? Bueno, eso pensando en el espacio que se ocupa, pensando en el tipo de actividades que viene desarrollando el tercer sector, pues también yo creo que hay un consenso en la literatura muy amplio, ¿no? Pues son actividades que tienen que ver con la atención, lógicamente, de necesidades sociales, con la promoción de derechos, la incidencia política, la participación ciudadana, la sensibilización, incluso también con la detección de necesidades emergentes en momentos como el que hemos vivido ahora, ¿no? Por ejemplo, con esta pandemia. Bueno, en relación con esta cuestión y en relación, ya digo, también con lo experimentado este último año y medio, ¿no? Desde que comenzara la pandemia, sí que hay 4 cuestiones que, a mi modo de ver, son elementos que ponen en valor al tercer sector, pero que debemos prestar atención porque también tienen algo de reto, ¿no? Y como tercer sector debemos prestarles atención. Mira, uno para mí fundamental es que considero que el tercer sector durante este tiempo de pandemia, en todas las crisis, me atrevería a decir, ha dado la cara. Ha dado la cara, ha dado respuesta. A una respuesta ágil y a una respuesta bastante eficiente. Si me permitís, incluso barata en términos de lo que hubiera pasado si no se hubiera dado esa respuesta, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto de la entidad a la que represento desde Cáritas, pero desde luego no es ni la única, sé que otras muchas entidades, bueno, pues está aquí Enric, Cruz Roja, me consta claramente, pero otras muchas entidades también lo han hecho, ¿no? Nosotros sacábamos un informe en mitad de la pandemia diciendo que se había atendido a cerca de 500.000 de personas más que el año pasado, vinculada a este tema de la pandemia. En un momento en el que algunos servicios sociales públicos, por ejemplo, han estado cerrados. Ojo, no quiero hacer una comparativa entre profesionales de unos y otros. Yo, me consta, conozco, tengo buenos amigos en el sector público, gente que trabaja muchísimo y que está dando mucho más de lo que supone. Hablo de las lógicas y de los funcionamientos y las posibles respuestas en estos momentos. Bueno, yo creo que el tercer sector ha dado la cara en la cobertura de necesidades básicas, lo ha hecho de manera ágil y de manera contundente. También en la detección de necesidades emergentes, ¿no? Nosotros, parte del trabajo que hacíamos, aparte de esa cobertura de necesidades básicas, es muchas personas mayores que no han podido salir en época de confinamiento y que la situación era de soledad absoluta para las gestiones más cotidianas, pero para encontrarte con alguien con quien decir buenos días, ¿no? Hemos encontrado unas necesidades que no esperábamos en ese sentido. Hemos encontrado recursos para también llevar a cabo esta acción. En épocas de crisis, digamos que hay una sensibilidad importante en la sociedad, en las empresas, para posibilitar determinadas acciones. Y hemos encontrado aplausos. El riesgo que tenemos, esa es la parte positiva, todo esto. El riesgo en este aspecto, y si se lo planteo al tercer sector, es, ojo, las crisis nos empujan a un asistencialismo del que luego no es fácil regresar, porque ahí encontramos recursos y aplausos. Porque si repartes no sé cuántas raciones de comida, eso se entiende. Cuando te metes en cuestiones más de índole político, obviamente no partidista, político en términos de transformación de estructuras, ya encuentras más amigos y alguna que otra discrepancia. En esto otro no. Entonces, el reto que nos plantean las situaciones como estas es, hemos dado la cara, de verdad, yo me siento muy orgulloso de formar parte de este sector, pero atención, porque las crisis nos empujan a un lugar del que luego no es tan fácil regresar. Un segundo elemento tiene que ver con la agilidad y la versatilidad, que probablemente, como decía antes, pues tenemos más facilidad que la administración pública para hacer cambios. Para un programa que funcionaba de una forma, darle la vuelta de manera ágil para que pueda atender y responder a una nueva realidad, ¿no? Ese es otro elemento muy positivo, a mi modo de ver, muy característico del tercer sector. También es verdad que la propia naturaleza de los procesos de exclusión te
te permiten que un programa que funcionaba para un colectivo solo necesite ajustes para que funcione para otro colectivo distinto, porque el proceso de fondo, el mar de fondo que propone la pobreza y la exclusión social son muy similares, ¿no? Pero esa virtud de la agilidad y la versatilidad también hay que entenderla como reto. No podemos caer en la tentación de que los recursos definan quiénes somos y definan lo que debemos hacer. Si hay recursos para, permitís el ejemplo, para atender a población mayor, nos dedicamos todos a atender a población mayor. Si no hay recursos para cooperación internacional, dejamos de hacer cooperación internacional y nos vamos donde haya recursos para hacer cosas. Creo que ahí tenemos un reto como sector, y es que las necesidades y la voluntad de la ciudadanía es lo que tiene que gobernar el tercer sector, fundamentalmente, no solamente la aparición o desaparición de recursos. Y no es fácil, porque trabajar sin recursos no es sencillo, también lo digo. Dos cuestiones más para ir cerrando y ajustarme al tiempo. Un tercer elemento que es positivo y que también lo entiendo como reto es la capacidad que tenemos a ese acceso de recursos, pero también a la capacidad transformadora en un sentido amplio. Tenemos capacidad de sentarnos con el gobierno, me da igual el estatal, el autonómico o el municipal de turno. Tenemos capacidad de hacer inversiones, pues el gasto social lo entiendo como una inversión en la medida en la que evita gastos posteriores en el tiempo. Tenemos capacidad de hacer inversiones, de sentarnos, de transformar. Ese elemento muy positivo lo convierto en reto diciendo el tercer sector no puede caer en la tentación de la autorreferencialidad. Cuando nos sentamos con un gobierno, no es para fortalecernos a nuestra entidad, es para fortalecer las políticas públicas que atienden a los que son más vulnerables. Cuando nos sentamos o cuando gestionamos recursos o cuando al revés se nos cae una subvención, el problema no es que no podamos sostener nuestra estructura, que lo es, sin duda alguna lo es, y para los responsables de las organizaciones muy grande. Pero el problema fundamental es que vamos a dejar de hacer cosas para quien más lo necesita. No podemos caer en la tentación de entender que el tercer sector es un fin en sí mismo. Es una forma de organizar, una forma de recoger la expresión de la ciudadanía, a mi modo de ver, la talla moral de la ciudadanía, de una sociedad, para preocuparse, para vincularse con quienes peor lo están pasando. Pero no somos la referencia, no somos el fin. Y por último, yo creo que un elemento muy positivo es que muchas entidades del tercer sector están siendo un espacio de participación de las propias personas afectadas, de los propios, no me gusta el término, pero bueno, beneficiarios de la acción. Creo que hay una tradición muy grande, por ejemplo, en las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Muchas de ellas surgen por padres y madres que tienen un hijo discapacitado, se empiezan a juntar, empiezan a organizarse, empiezan a hacer. Y en el propio funcionamiento interno, es decir, los propios beneficiados de esos programas forman parte de la organización. Creo que eso es un elemento muy positivo, donde de verdad el tercer sector estamos sabiendo canalizar, como decía antes, esa necesidad o esa voluntad de implicarnos, de comprometernos y especialmente con quien peor lo está pasando. A pesar de que es un elemento muy positivo, creo que debemos seguir apostando. Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora como entidades para que sean espacios no solamente donde se dan cosas. Es decir, yo creo que hemos hecho un recorrido muy bonito históricamente. Hemos pasado de un cierto asistencialismo al que, como decía antes, volvemos en épocas de crisis, pero a no haber justificado por la coyuntura, ¿no? Pero hemos pasado de ese asistencialismo a un elemento, a una dinámica mucho más promocional. Pero creo que también hemos avanzado de esa dinámica promocional a la vinculación. Creo que eso es una riqueza propia y específica del tercer sector. El propio voluntariado es la fuente de riqueza fundamental para este sector y tenemos que saber abrir las puertas de una forma mucho más explícita a las personas beneficiadas para que también se sientan parte de nuestras organizaciones, tanto como el voluntario, el director, el técnico contratado, el no contratado, etcétera, etcétera. Bueno, desde ahí ya termino y no agoto más tiempo. Creo que el valor fundamental que tiene el tercer sector en momentos como estos, pero digamos, con una visión mucho más de estructura que de coyuntura, es la integración relacional,
Los derechos, la garantía de derechos está en la administración pública. La financiación la van a poner mucho más fácilmente las empresas que nosotros. Nuestro valor es la integración relacional, es la construcción de comunidades, el recoger la expresión solidaria de la sociedad y convertirlo en una comunidad. Para eso hace falta presencia y arraigo. Esto no se trata de una oficina de expertos que saben mucho de algo y ejecutan programas. Por supuesto hay que tener expertos, entre otras cosas porque la gente para la que trabajamos está en una situación tan delicada que desde luego merece toda la calidad que podamos aportar. Pero también es necesario presencia y arraigo en el territorio. Y por último, apertura a la participación, que sea una participación de verdad transformadora, profunda y de puertas abiertas. Y hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias. A ti, Francisco. La verdad es que has dado muchos titulares. Yo me he apuntado 3, pero como es subjetivo, pero doy mi opinión también. Así luego José Manuel me echará la bronca, pero bueno, yo doy opinión de cosas, ¿no?, que he escuchado súper interesantes, de verdad. 3 ideas para mí muy titulares, pero me veo reflectido totalmente. Primero, lo que has comentado de que las crisis nos empujan a un asistencialismo que es difícil salir, es verdad. Es a veces lo que se ve más, donde viene la gente, donde podemos dar más publicidad, pero es un error quedarse ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy difícil salir cuando estás en estas dinámicas porque recompensa muchísimo a las personas, a los voluntarios, a la gente que está, pero hay que tener la mirada más allá. Me ha parecido genial esta idea porque nos pasa un montón de veces a las organizaciones. La segunda idea que me ha gustado muchísimo es esto de que, claro, las necesidades y la voluntad ciudadana es lo que nos tiene que guiar, no donde hay financiación. Eso es verdad, bueno, que uno lo firmaría siempre, ¿no?, esto, pero luego vas dando tumbos y dices, a ver si se adecua la necesidad a la financiación, ¿no? Me parece una reflexión excelente, fruto de una persona que seguro que ha estado luchando con este tema muchísimas veces, ¿no?, de la experiencia. La tercera también es no caer en la autocomplacencia, ¿no?, en la automirada. También me parece fundamental. A veces es verdad que cuando tenemos dificultades de financiación, lo primero que pensamos es cómo voy yo ahora a poder financiar mi estructura, cómo voy yo. Hay que pensar en las personas que atendemos, que dejamos de atender y cómo esta tiene que ser nuestra prioridad de salida, las personas. Totalmente de acuerdo, porque si realmente tenemos que ser la voz y hacer llegar aquello que las personas no pueden hacer llegar por el canal normalizado, tiene que ser nuestra prioridad. Has dicho muchas cosas más, muchas más. Pero bueno, estas me han impactado, por tanto las digo y seguro que aprovecho para decir que la gente que quiera ir haciendo preguntas y tal, lo haremos al final, lo pueden escribir, según me ha comentado Óscar, ¿vale? Lo pueden escribir ahí en la pantallita y luego intentaremos al final aglutinar y intentar dar respuesta a todo el mundo, ¿vale? Gracias, Francisco, y nada. Pasamos a María Luisa Gómez, que es la directora de la plataforma de ONGs de Acción Social. Cuando quieras, Maris. Gracias, Gracias, gracias Enric, gracias primero al capítulo español de Club de Roma por invitarnos, por invitar a la plataforma de ONGs y por darme esta oportunidad de compartir este espacio de reflexión con personas que admiro mucho. Me voy a apoyar en unas diapositivas que he preparado porque, bueno, pues la verdad es que no tenemos preparada las conclusiones, digamos, ¿no? Enric nos ha lanzado 4 preguntas y cada uno desde nuestra experiencia, desde nuestra visión, vamos a intentar aportar de una manera constructiva a unas conclusiones, ¿no? Yo, la verdad es que no puedo resolver las 4, puedo aportar en alguna más que en otra. Y como hay además muchos datos, pues he preferido hacer un PowerPoint un poco para no perderme yo tampoco. Así que os comparto pantalla. No sé si lo veis ya. Sí, ya se ve, Marisa. ¿Ya se ve? Vale, pues espera. Sí, simplemente a la presentación y ya está. Exacto, vale. Bueno, pues la primera pregunta que nos ha lanzado es el papel que han desarrollado las entidades sociales durante la crisis del COVID, ¿no? ¿Cómo ha sido la tensión entre el crecimiento de la demanda social, ¿no? ¿Cómo han respondido estas organizaciones sociales?
Desde la plataforma de ONGs, justamente en enero del año 2020, un poquito antes de que llegara el confinamiento, presentamos los resultados del estudio del tercer sector, bueno, que es un estudio que ya llevamos realizando desde el año 2015 con una metodología comparada que viene del año 2008 de la Fundación Luis Vives y que, bueno, pues arranca de una tradición anglosajona. Estos estudios se hacen en Estados Unidos, en el Reino Unido. En España vienen a suplir una carencia de fuentes estadísticas oficiales. A mí me gustaría que en lugar de presentar yo estas cifras las presentara algún alto funcionario o alguna persona del gobierno, ¿no? Porque eso para nosotros sería un hito de la importancia que tiene las organizaciones del sector en la construcción de la cohesión social. Y en este caso, como han estado hablando mis compañeros, como ha estado hablando Kiko, también en la emergencia, ¿no? Cuando todo se pone peor, pues parece que vemos detrás en la televisión cómo aparece un coche de una entidad social, cómo las personas voluntarias del tercer sector están en la calle, cómo cubren las emergencias y bueno, esto es gracias a que bueno, el tercer sector ya estaba consolidado cuando llegó la crisis del COVID, pasó la crisis financiera bueno, con una tensión en los recursos humanos, porque evidentemente cuando vienen este tipo de crisis bajan los ingresos y bueno, pero se repuso a ello y en resumidas cuentas aquí tenéis un poco el mapa de las cifras en el año 2020. También os lo proyecto porque cada uno le llamará la atención pues alguna cuestión en particular. Yo quiero destacar que el 37% de las entidades se dedican a la acción social y un 24% son sociosanitarias, ¿no? Durante la crisis del COVID, muchas de las entidades del tercer sector estuvieron cubriendo la emergencia en los puntos, en las residencias, en los puntos más calientes y donde bueno, pues más dramas sociales y humanos estaban aconteciendo, ¿no? Son entidades también de un espectro muy local y provincial, el 71% son de ámbito local. Los ingresos, pese a lo que se piensa, son únicamente de un 41% de financiación pública y la financiación privada y propia ha ido creciendo durante los últimos 5 años de manera bastante exponencial. La financiación privada son las donaciones que se reciben de particulares o empresas. Ahora mismo hay esperemos que salga adelante, una propuesta de la reforma de ley de mecenazgo que lleva 20 años sin tocarse y que creemos que ya es urgente, necesario, posible inminente, esperemos. Y hay un elemento bastante importante que es un 30% de ingresos que provienen de la prestación de servicios públicos, ¿no? Y ahí, bueno, pues llegaremos a esa segunda pregunta que nos lanzaba Enric, que tiene que ver con si el tercer sector es servicio público o no. Pero avanzo un poquito más. El tercer sector tiene rostro de mujer, esto es definitivo. Y la solidaridad en España, yo me atrevería a decir, también por los datos que tenemos de personas que marcan fines sociales. Son siempre, la mayoría son mujeres. El 60% de mujeres hay ya en órganos de gobierno del tercer sector. Pero bueno, un dato relevante también es que 7 de cada 10 personas que trabajan en el sector son mujeres muy cualificadas, hasta un 74% con carreras universitarias, con formación universitaria. Bueno, pues aquí hay otra etiqueta que hemos venido perpetuando un poco, todo el tema de la profesionalización del sector, que bueno, yo creo que habría que revisar si realmente estamos profesionalizados o no. Como decía Enric, incluso y sobre todo el personal voluntario, yo diría, porque yo he tenido jefes que eran voluntarios y que estaban pues altísimamente cualificados, muchísimo más de lo que estoy yo o pueda estarlo incluso, ¿no? Porque tenemos un factor que es que tenemos muchísimas personas voluntarias mayores y normalmente acumulan un conocimiento que viene del mundo de la empresa, del mundo de la universidad y esto enriquece muchísimo nuestra acción.
Bueno, pues había 527.000 personas contratadas, lo que supone un 3% de la encuesta de población activa, ¿no? Estos son algunos de los datos de los que disponíamos en enero de 2020, un poquito antes del confinamiento. Ahora mismo, desde la plataforma, estamos realizando una encuesta a una muestra representativa a partir de un panel, como os decía, de esta metodología que nos permite comparar unos estudios con otros al no tener estadísticas oficiales, pero no lo tenemos finalizado. No os lo puedo compartir porque ahora mismo pues, las compañeras están todavía haciendo el trabajo de campo, pero sí me atrevo porque ya hay estudios publicados no solo en el Reino Unido, sino, por ejemplo, en Cataluña han avanzado y en el País Vasco también hay algún estudio avanzado en este sentido. Me atrevo a decir cuáles serían las hipótesis que manejamos, ¿no? Ha habido una pérdida de empleo, por lo menos durante un periodo, no sabemos si se está recuperando ahora, esto nos lo dirán los estudios. Ha habido un elevado aumento de gastos para cubrir medidas preventivas. Bueno, recuerdo que en las residencias y en los dispositivos de atención no teníamos EPIs, no teníamos mascarillas, no teníamos de nada y hubo que sacar ese dinero de donde fuera para cuidar a la gente, ¿no? Y sí que se espera que haya un descenso de ingresos privados, sobre todo de donaciones de empresas, porque bueno, pues las empresas han sufrido en gran medida la crisis. De hecho, las primeras aportaciones en relación al impuesto de sociedades avanzan a que la recaudación de este impuesto se desploma. No así los ingresos que provienen del IRPF, ¿no? Que sí que habrían aumentado porque ha habido más personas que han hecho la declaración de la renta y esperemos que haya habido más contribuyentes que hayan marcado la casilla de fines sociales. Pero sí que se prevé que haya habido un descenso de ingresos privados. Y es probable que entidades tengan que cerrar. De hecho, hay algunas de las pequeñas que se nutren evidentemente de personas voluntarias que ya no encontramos cuando las llamamos. Y esta es una de las previsiones que he encontrado que hace la Confederación Patronal del Tercer Sector de Cataluña, que acaba de publicar un análisis que ha hecho. También relacionado con el impacto económico en el primer semestre de 2021, la atención del COVID, ¿no? Como veis ahí abajo, más de un 25% declaran que tienen un estancamiento económico y que esto es debido a la persistencia de los sobrecostes motivados por el COVID. Bueno, pues esto es una tónica que han detectado desde el año pasado y que parece que no remonta, ¿no? Como decía, pues cuando tengamos el estudio os compartiré los datos. La segunda de las preguntas que nos hacía es esta sobre si las entidades sociales son servicio público y es posible la cogobernanza, etcétera, ¿no? Bueno, yo os he puesto aquí algunas de las reflexiones que me gustaría compartir. Vienen pues, lógicamente de mi experiencia y de la información a la que he podido tener acceso. Yo creo que las entidades sociales no son servicio público, aunque actuemos en la provisión de servicios públicos y compartamos con las administraciones la búsqueda de ese interés general. Bueno, que desde mi punto de vista es una terminología, la del interés general, que no está tan precisada jurídicamente. Nosotros nos referimos a ella desde el año 2015 a partir de la ley de voluntariado como mejora de la calidad de vida de las personas, pero en realidad el interés general pues es algo de lo que todos hablamos, pero que no tiene una acepción única jurídicamente. Pero en este debate sobre si somos servicio público o no somos servicio público y qué elemento, qué papel jugamos en la lucha contra la pobreza, que está en nuestra misión, en nuestros estatutos, pues yo sigo teniendo fresca las conclusiones del relator especial de Naciones Unidas que visitó España no hace mucho, en febrero del año 2021, Philip Upston, y que nos dejó en su informe, bueno, pues conclusiones que lamentablemente creo que todavía siguen vigentes en relación con las causas
de la pobreza y con las conclusiones que sacó de entrevistar tanto a personas funcionarias como a agentes del tercer sector, como para visitar pues muchas localidades de España, ¿no? Lo que él decía es que se había encontrado lugares en España de pobreza extrema que mucha gente española no reconocerían como su país, y que la gente que vivía en estos lugares se sentían abandonados. Que la palabra que más había escuchado había sido abandonados, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre tantos actores que estamos trabajando con la misma misión, con el mismo interés, y que no acabamos de revertir este fenómeno, y que está haciendo pues, de nuestro país uno de los campeones de desigualdad en Europa, ¿no? Lo cual nos acabará afectando irremediablemente a todos. Una de las cuestiones que a mí me impresionó, que este hombre citaba, porque se entrevistó con muchas organizaciones, con mucha gente del tercer sector, y ahí os lo he recogido literalmente, lo que dice en su informe. Me reuní con muchos trabajadores y trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Sin embargo, el Gobierno tiene obligaciones directas con los derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Estos no pueden reemplazar al Estado ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza, ¿no? Philip Aston venía a decir que la pobreza o la riqueza son una opción política. No depende solamente de los fondos. Es verdad que son necesarias que haya recursos, pero lo más importante es que haya una voluntad política. Ningún país en vía de desarrollo ha salido de la pobreza gracias solamente a la ayuda oficial al desarrollo. No es el único factor importante, ¿no? Y él ponía, yo os invito a que leáis el informe porque está muy bien estructurado y pone sobre la mesa cuestiones muy claras y en un lenguaje muy directo, como el tema de, bueno, pues de que había visto cómo se pasaban la pelota unas administraciones a otras sobre determinados temas pues que estaban bueno, afectando a grandes núcleos de población, ¿no? Bueno, sobre el tema de la gobernanza, y voy a ir un poquito más deprisa porque falta también por hablar mi compañero Fernando y luego las preguntas. La fórmula del diálogo civil, esta es la que, bueno, desde la plataforma de ONGs, desde la plataforma del tercer sector, venimos recogiendo, siguiendo e intentando conseguir que afloren con las administraciones, ¿no? Es un itinerario que marca el Consejo de Europa en el que las ONGs, la sociedad civil, tienen un ámbito decisorio, pero no sustituyen a las administraciones ni al Estado en sus obligaciones, ¿no? Coincido con Kiko en el poder de las organizaciones que reside justamente en ese pegamento, que tenemos la capacidad de unir voluntades de administraciones, empresas, sociedad civil para alcanzar un fin común, y en esto pues creo que somos muy relevantes en esta lucha contra la desigualdad. Sobre el rol de las entidades sociales de acompañamiento de los derechos, identificación de nuevas necesidades emergentes, yo creo que Fernando y mis compañeros seguramente van a tener más datos, más información, pero bueno, pues yo simplemente enumero los planes de lucha contra la pobreza, la necesidad de que sean realizados no solamente con capacidad, sino con competencias, y el papel tan relevante que podemos tener las organizaciones del tercer sector en esta gobernanza. Me refiero también al seguimiento de estos planes, ¿no?
a la implementación de las mejoras. Y por último, bueno, sobre el tema de las nuevas realidades y cómo las identificamos desde el tercer sector y el rol del voluntariado, pues aquí me remito al entorno BUCA, que habéis oído hablar de él, que es de los años 90, el ejército estadounidense, como siempre, innovando, y ya hablaban en ese entonces de los contextos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y esto, que las empresas lo tienen ya incorporado en su ADN, pues también lo hemos incorporado desde el tercer sector, porque cuanto más volátil y más incierto y complejo es el entorno en el que tenemos que tomar decisiones que afectan a la vida de las personas, hemos comprobado que tener estrategias, planes y evaluarlos es muy eficaz. Tomar unas decisiones de manera transparente es lo mejor que podemos hacer. Involucrar a la mayoría de actores es posible, es necesario y lo podemos conseguir porque somos un sector fuerte y con mucha experiencia en esto. Y como siempre, el voluntariado y la solidaridad serán nuestros elementos diferenciadores, ¿no? Y sin más, no sé si me he extendido mucho, pues quedo sometida a vuestras preguntas. Gracias. Vale, Marisa, no, tranquila, has cumplido perfectamente, que sé que te has angustiado aquí haciendo caja al final. No, a ver, Marisa, yo, la verdad, ahora algunas cosas que hablabas antes las decía, si me permites, Kiko, ¿no? Las decía él, me ha gustado un montón porque he ido a los apuntes de antes, ¿no? Cuando tú has dicho no reemplazar al Estado, recuerdo que Kiko decía la garantía de derechos debe pertenecer a la administración pública. O sea, hay una conexión ahí. No estaba programado, pero ha salido súper bien, porque parece que lo habíais preparado porque es un poco lo mismo, ¿no? Y también yo creo que es súper interesante, Marisa, el papel, claro, tú representas una plataforma de entidades, ¿vale? Y entonces tienes que tener la visión global, ¿vale? Y nos has podido dar la visión global de datos de atención, no hay que perder de vista eso, porque han sido súper importantes en la COVID, muy importantes, ¿no? De volumen, ¿eh? Que no quiere decir que hayan otras cosas. Y luego también me ha parecido muy interesante, lástima no tenemos tiempo, este cuadro de amenazas, ¿no? Bueno, y alguna oportunidad, ¿no? Que se nos presentan a las organizaciones sociales, ¿no? Porque este cuadro da para otro debate, ¿vale? Es súper interesante, de financiación, de estructuración. Seguro que José Manuel apuntará cosas, ¿no? Pero este cuadro que has puesto de retos y de amenazas es muy interesante para las organizaciones del sector. Por lo tanto, también muchísimas gracias porque has tenido que hacerlo muy rápido, ¿vale? Y sé que teníamos que haber estado media horita como mínimo con este tema, pero también os lo agradezco, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece ahora ya llega el ciclo, ¿no? Inicial, pues a recordar que ya hay algunas preguntas, luego las vemos, ¿eh? No os preocupéis. He visto que hay 3 ahí apuntadas, que Óscar también lo ha recordado, ¿vale? Que la gente puede ir haciendo, luego ya la distribuimos y la gente va contestando, ¿vale? Sin problemas, ¿eh? Pues vamos a dar la palabra a Fernando Fantoma, consultor independiente en intervención, gestión y política social, que todo el mundo del sector conoce, ¿vale, Fernando? O sea que tienes mucha presión y cierras tú el ciclo inicial, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí y que estéis involucradas en que esto esté sucediendo. Y yo quería empezar quizás recordando a mí qué me viene a la mente cuando escucho Club de Roma, ¿no? Cuando escucho Club de Roma, automáticamente me viene a la mente los límites del crecimiento. Es decir, digamos, el trabajo que encarga el Club de Roma, que hace en el año 72, donde dice que el crecimiento tiene límites. Y yo me preguntaba si hemos recibido el mensaje, es decir, si ese mensaje que el Club de Roma lanza, como digo, ya hace, se van a cumplir 50 años, yo creo que no lo hemos recibido todavía. Es decir, creo que las personas que hemos vivido en estos 50 años, de la gente, yo tengo 60, ¿no? Pues de la gente, digamos, que podemos tener cierta memoria pues, del final del franquismo, que hemos vivido la construcción de la democracia, el desarrollo económico, la entrada en Europa, pues quizás no hemos entendido ese mensaje de que el crecimiento tiene límites. Es decir, porque nuestra experiencia vital es la de ir creciendo, ir mejorando. Es decir, yo la semana pasada estaba en Cataluña, en alguna localidad, en Banyoles, en Olot,
Y yo estaba con personas de los sistemas públicos de bienestar, con gente de polideportivos, de servicios sociales, educativos, de empleo, de promoción económica. Estaba delante de 100 personas y yo les decía, ¿vosotros os dais cuenta que hace 40 años este ayuntamiento no tenía nada de esto? Es decir, que todo este bienestar que hoy en día damos por supuesto que nos tiene que proporcionar los poderes públicos, ¿no? Es decir, profesoras, profesores, médicas, médicos, promoción económica, orientación laboral, como digo, cultura, sencillamente nuestro imaginario como generación es un imaginario incremental. Es decir, de hecho, si os fijáis, nuestra generación, a pesar de que el Club de Roma nos dijo en el 72 el crecimiento tiene límites, nuestra generación no ha vivido la experiencia de una disrupción. Es decir, no hemos vivido una guerra, una hambruna, hasta la pandemia. Es decir, hasta que ha sucedido la pandemia, nosotros veníamos de una idea de lo que tenemos, lo tenemos y vamos a por más, ¿no? En el fondo, nuestro sistema capitalista y nuestro sistema de bienestar dentro del capitalismo se basa en eso, se basa en el crecimiento, es decir, el patadón para adelante. Es crecimiento económico, es producción, es más recursos consumidos, más bienes producidos, más bienestar, más calidad de vida, más derechos también. Y yo diría que la pandemia puede ser como quizás un recordatorio de que hay límites ecológicos, hay límites humanos, hay límites, y que quizás nuestro sistema puede estar entrando en una lógica de catástrofes, de colapsos y de rupturas que realmente nos lleve a recordar que efectivamente había límites. Sin embargo, yo creo que el tercer sector de acción social también forma parte de ese desarrollismo capitalista y de ese, dijéramos, esa generación de personas que hemos creído que no había límites. Y me explico por qué. De hecho, evidentemente, en nuestro tercer sector de acción social es un tercer sector que hunde sus raíces en organizaciones preexistentes a la democracia. Efectivamente, en muchos casos, pues evidentemente tenemos las grandes organizaciones como la ONCE, como Cáritas, como Cruz Roja y otras, pero digamos es la democracia y es la autonomía política de las comunidades autónomas y es el desarrollo de los ayuntamientos democráticos lo que da un gran impulso a este tercer sector, que se viene a configurar algo así como, digamos, los servicios sociales concertados, para entendernos. Es decir, de alguna manera, en ese desarrollo que llevo del estado de bienestar, la universalización de la educación ya tiene un anclaje en la propia Constitución, en el 86, universalización de la sanidad, pensiones no contributivas, y de alguna manera cuando se piensa en los servicios sociales, se entiende que en lugar de crear un gran sistema unificado, autonómico de salud o de educación, en servicios sociales se hacen dos cosas. Por una parte, se reparte entre ayuntamientos, diputaciones y gobiernos y se da como un estatuto de reconocimiento al tercer sector de acción social como parte de ese sistema. Es decir, el estado de bienestar español y autonómico y municipal decide no reemplazar al tercer sector, sino más bien concertar, subvencionar, apoyarse en él. Pero claro, de alguna forma ese tercer sector se ha considerado como una avanzadilla de un sistema de servicios sociales que había que ir consolidando. Es decir, de alguna manera pensábamos, bueno, si nuestras compañeras y compañeros, por ejemplo, de los colegios concertados, encontraron un lugar bajo el sol en el sistema educativo público, pues las mujeres y hombres de los servicios sociales concertados iremos encontrando una estabilidad económica, un lugar bajo el sol, y eso será bueno para las poblaciones a las que atendemos. Es más, en nuestro imaginario, si os fijáis, es como si dijéramos, las personas que necesitan servicios sociales, intervención social, acción social, si lo que necesitan es algo, vamos a decir, inicial, general, serán atendidas en los servicios sociales de atención primaria, pero si tienen que ser atendidas en clave especializada, serán clasificadas como mayores, pobres, personas con discapacidad, personas, niñas, niños, es decir,
nuestro tercer sector, y lo miramos en las estadísticas y lo miramos en las organizaciones, está estructurado de esa manera, como esos colectivos, dijéramos, poblacionales que teóricamente eran tributarios en una atención social especializada. Y entre ellos, la gente pobre. Pues bien, yo creo que en ese punto de la gente pobre estamos encontrando clarísimamente los límites. Clarísimamente estamos encontrando un límite, digamos, que para mí es sistémico y realmente nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda. Porque, vamos a decir, ¿cuál sería una entidad del tercer sector? Cáritas, Cruz Roja, otras que no están tanto con las personas con discapacidad o con las personas mayores, están personas llamadas pobres o ahora también llamadas excluidas, socialmente excluidas. ¿Cuál sería nuestro producto estrella, nuestro pack? ¿Qué ofrecemos a la gente pobre? Es un pack mixto de dinero y acompañamiento. Es decir, de alguna manera, diríamos, es, bueno, pues esa persona que tiene unas necesidades de subsistencia, entendemos que tiene unas necesidades de subsistencia por alguna razón unidas a otras y por tanto le vamos a dar un mix que sería, le vamos a dar el pan, pero le vamos a enseñar a pescar, es decir, vamos a hacer un acompañamiento para que él deje de necesitar que le demos el pan, ¿no? Es como si mi madre cuando se quedó viuda, mi madre se quedó viuda y fue a la Seguridad Social. Y dijo, me he quedado viuda. Imaginaros que le hubiera dicho a una persona, no señora, pero si usted está de muy buen ver, usted podría encontrar de nuevo un marido, yo le hago un acompañamiento social para que se vuelva a encontrar un marido, se vuelva a casar, entonces no dependerá usted de las ayudas económicas del Estado, usted podrá ser una persona casada de nuevo y no necesitará vivir de la ayuda pública. Claro, si mi madre le hubieran dicho eso, habría sacado un lanzallamas y habría quemado la oficina de la Seguridad Social, porque ella decía, yo el único problema que tengo es que se me ha muerto el marido, que era quien me suministraba el dinero, porque yo acepté hace 30 años dejar de trabajar para cuidar hijos y cuidar maridos, ahora no tengo fuente económica, me dan una pensión y santo, y bueno, no necesito ningún acompañamiento social. Pues bien, lo que yo estoy viendo que sucede es que la mayoría de la gente que necesita dinero no necesita nada más que dinero. Es decir, no necesita ningún acompañamiento social. Es decir, nuestro enfoque de comprender la pobreza como uno de esos colectivos, vamos a llamarles vulnerables, como las personas con discapacidad o como las personas mayores, es decir, frente a los cuales teníamos una función de una comunidad, dijéramos, moral, a la cual se le encomendaba la posibilidad de decir, usted que le pasa eso, de que es pobre, le pasan muchas cosas y yo se las voy a arreglar todas. No, perdone. Ahora la gente es pobre sencillamente porque había invertido en un bar, llegó la COVID, barrió con todo y esa persona es pobre económicamente, pero tiene, evidentemente, como una carrera universitaria y se sabe los derechos que le corresponden y no necesita ningún tipo de acompañamiento. Es decir, nuestro enfoque, lo mismo le pasa a la persona con discapacidad o a la persona mayor. Es decir, todos esos colectivos que llamábamos vulnerables y que considerábamos tributarios de ese sistema de servicios sociales, digamos, no lo son ya, es decir, no responden a ese perfil. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad ha cambiado muchísimo y de alguna forma todo ese elemento, diríamos, estructural que rompe la economía, que rompe el territorio, que rompe las relaciones, que rompe las capacidades y que da también nuevas oportunidades, ha hecho barajar de otra manera las cartas. Nos hemos quedado sin guión, es decir, nos hemos quedado sin nuestro guión habitual, nos hemos quedado sin la posibilidad de seguir creciendo con la hoja de ruta que teníamos, que la hoja de ruta era cuarto pilar del sistema de bienestar, los servicios sociales, y dentro de ese cuarto pilar, la acción social del tercer sector para los colectivos que llamamos vulnerables. Bueno, yo creo, honestamente, que ese imaginario ya está roto y creo, honestamente, que no va a pasar eso. Es decir, no va a suceder que crearemos el cuarto pilar y el quinto pilar y que diríamos el tercer sector estará encajado fundamentalmente en ese cuarto pilar de los servicios sociales y que seguiremos haciendo esa labor, dijéramos, esos mixtos que hacemos de acompañamiento. No. Realmente, yo creo que en este momento mi mensaje principal es, no es una buena idea unir dinero y acompañamiento. Es decir, es muy mala idea
que la gente que estudió trabajo social o educación social reparta dinero en el contexto actual. Es decir, es evidente que cuando hace año y medio a muchísima gente se le interrumpió el flujo económico, es absurdo que con las tecnologías digitales que tenemos y con, dijéramos, la capacidad de trazabilidad de los fondos que tenemos, unas personas fueran a por un ERTE, otras personas fueran a por una ayuda en el ayuntamiento, otras personas fueran a Cáritas, otras personas... No, lo que tenía que haber habido es sencillamente un sistema automatizado de que esos numeritos que se llaman dinero, y ya se ha demostrado que cuando les interesa a algunos se inventan muchos numeritos que no existían. Bueno, si para que España no estalle en pedazos, Europa nos ha mandado 140.000 millones de euros, y eso es posible hacerlo creando dinero de la nada. No sé por qué no es posible hacerlo en la cuenta corriente de cada persona. Y no sé qué pinta una voluntaria de Cáritas racaneando 100 euros o 50 euros, o peor todavía, un paquete de comida para que esa persona pueda recuperar su posibilidad económica. Reconozcamos la fragilidad de ese mecanismo, reconocemos que no tiene nada que ver eso con el acompañamiento social en la sociedad actual, y por lo tanto, evidentemente, mi propuesta no es mañana cerremos los centros que tenemos. Es decir, la Cruz Roja, Cáritas, muchas entidades tienen un compromiso histórico. O sea, esta noche hay gente que no va a dormir bajo techo si no hay una voluntaria o un voluntario, una profesional o un profesional de esas entidades. Pero seamos conscientes de los límites del crecimiento del modelo que tenemos delante. Que posiblemente, yo no lo sé seguro, pero posiblemente hemos llegado a un límite. Que posiblemente eso supone borrar la pizarra. Evidentemente, yo creo que tanto Marisa como Francisco han dado muchas claves para qué ponemos en la pizarra después de borrarla, ¿no? Si no ponemos asistencialismo, si no ponemos burocratización, si no ponemos, dijéramos, paternalismo, ¿qué ponemos? Pues ponemos innovación social, ponemos gobernanza democrática, ponemos reivindicación, ponemos conocimiento, efectivamente, pero de alguna manera ser como conscientes de que muchas prácticas que tenemos muy instaladas pueden valer para mañana, pero quizás no para pasado mañana, y que por tanto esos límites del crecimiento nos afectan también a nuestro propio modelo de tercer sector de acción social. Muchas gracias. Gracias, Fernando. La verdad es que también da para el tema, da muchísimo, es muy provocador y muy interesante. Yo supongo que, bueno, esto también tiene, pero bueno, todo tema del modelo de crecimiento, lo que estabas hablando, claro, yo iba pensando también, bueno, cuando decías primero, no es buena idea unir dinero y acompañamiento, claro, yo digo, ostras, qué fuerte esto, ¿no? Porque claro, es un cambio en todo nuestro sistema de trabajo. Pero está muy bien porque la reflexión es muy adecuada. Nuevas realidades, nuevas sociedades. No estamos en los años 70, ni 80, ni 90 ya, ni 2000. Estamos en 2021. Han cambiado las cosas muchísimo. Es verdad que nunca nuestra generación ha vivido una situación como la actual. Por lo tanto, bueno, es lo que decías, no hemos estado en posguerra, no, por suerte. No, quizá hay gente que sí, pero o en situaciones límite. Pero a nivel general, no. A nivel general no lo hemos vivido tan intensamente como ahora. Y me ha parecido súper interesante que realmente luchar por los derechos es esto, no es existencialismo, sino ¿no? Que estas cosas funcionen automáticamente y que hay gente que única y simplemente necesita recursos, nada más, no que le digan lo que tiene que hacer en la vida. Está bien, está muy bien y da para un montón. Bueno, yo, si te parece, José Manuel, pasamos ya al tema de, y Óscar, si os parece, pasamos ya al tema de preguntas, porque me gustaría como mínimo tratar la mayoría. La verdad, tenemos bastantes, ¿vale? Preguntas y bueno, reflexiones, yo entiendo también. Yo, si os parece bien a los tres, a Francisco, María Luisa y Fernando, las leeré un poco y que alguien las coja. O sea, más que repartir, porque quien se sienta cómodo, si os parece bien, ¿eh? Como hay 9 y tal, pues que tire, porque hay la confianza y los tres discursos muy complementarios. Es decir, que no, sin problemas, ¿vale? Si os parece bien y que la gente coja la palabra y que las podáis... También decir a la gente que no tengamos tiempo de contestar, pues yo creo, Óscar, ¿no? Que hay la manera de hacerlo luego posteriormente, pues a nivel por escrito, por mail, para que nadie se quede sin la reflexión no la mía, no, la de los ponentes, que es la importante, ¿vale? Entonces, bueno, yo empiezo por el principio, ¿vale? La gente tiene tiempo de ir poniendo sus reflexiones, ¿vale? Y las iremos haciendo, ¿vale?
Sí, primero tenemos una pregunta de Roberto Nabel que nos habla de si podemos promover una fiscalidad más equitativa. Adelante quien quiera, ¿eh? Venga, por no hacer un silencio muy, muy largo, me atrevo y complementáis, por supuesto, lo que consideréis. A ver, yo creo que esta pregunta se puede interpretar de dos formas. Una es si económicamente es soportable y sostenible. Yo no soy economista, pero intuyo que sí, es soportable y sostenible. Es decir, acaba de decir Fernando, de pronto en una crisis se genera dinero de la nada y en otra, es decir, detrás de las decisiones económicas hay muchas decisiones políticas que las soportan o que las paralizan. Por lo tanto, sin ser economista y sin atreverme sin ser experto en esto, sobre si es soportable económicamente, entiendo que sí, es soportable una fiscalidad más redistributiva. Hay otra parte, otra forma de entender la pregunta, y es si es posible desde el punto de vista de que la sociedad apuesta por ello. Y ahí me surgen más dudas. Es decir, creo que de las tres esferas que hablábamos antes, mercado, Estado, y de las tres lógicas, reciprocidad, redistribución, creo que la economía ha ganado la batalla cultural. Incluso desde las buenas intenciones, muchas veces el recurso definitivo para explicar algo es el económico. Pongo un ejemplo muy concreto. Cuando se produce un debate muy fuerte, pero no ahora, hace 20, 25 años, sobre la inmigración en España, hay quien apuesta por políticas de contención, de cierre de fronteras, de levantar muros, de poner todo tipo de obstáculos para que puedan entrar. Incluso quien defiende la otra postura, que es mayor apertura, lo hace no desde un tema de derechos humanos, de calidad humana de una sociedad que acoge y que recibe, sino desde nos van a pagar las pensiones. Al final, incluso para temas morales, terminamos resolviéndolos desde el argumento de verdad importante, con todas las comillas que queráis poner, que es el económico. Y ahí siento que, claro, la tentación quiero decir, que la fiscalidad todavía la terminamos entendiendo como estoy dispuesto a dar, pero si recibo más, entonces no hay redistribución, por lo tanto no funciona, sobre todo quienes tenemos una situación razonablemente cómoda. Vale, muchas gracias. Si os parece bien, yo voy pasando para así trataremos más preguntas y así todo el mundo va. Esta que viene quizá, Marisa, es más para ti, ¿eh? Bueno, es para todos, pero bueno, no, ya verás como sí. Mira, nos pregunta Jaume Patuel, dice, ¿cómo responden las administraciones oficiales ante todos ustedes por su trabajo, que en teoría les corresponde a ellas? ¿Reciben ayuda y bien atendidos? Es muy general. ¿Cómo nos ha tratado la administración pública? Ahí es nada. Las administraciones públicas, que hay muchas. No sé si hacer una media o cómo correspondemos a esto. La verdad es que cada vez es más rápido el cambio de los titulares de las administraciones públicas. Es que puede llegar a ocurrir que en un año pueden cambiar 3 veces el titular. Personalmente depende mucho de la apuesta que hagan. Institucionalmente yo creo que cada vez más tenemos un espacio reconocido, pero un espacio reconocido que nos hemos ganado a pulso, las organizaciones a pulso y a trabajo. Hay muchos espacios y consejos consultivos. Nos gustaría que hubiese muchos más decisorios. El tema de las subvenciones, pues es un recurso que nosotros triplicamos, o sea, detrás de cada ayuda o subvención nosotros sumamos aportaciones de empresas, trabajo en colaboración, escalamos también servicios, o sea que, bueno, pues yo creo que nos reconocemos cada uno en el lado en el que estamos. No me atrevo a decirte que fenomenal, porque te digo, hay muchísimas administraciones públicas, pero yo creo que, bueno, que vamos ganando ese espacio que merecen las organizaciones sociales y las personas que trabajan en ellas. Hay un par de preguntas de una buena amiga vuestra, de todos, que es Susana Gente, bueno, de todos nosotros, ¿vale? Que es una crack. Vale, les hace un par de preguntas que voy a intentar resumir porque, ¿vale? Porque sabéis que ella también tiene mucho conocimiento de estos temas. Habla también Marisa agradece la exposición, sobre todo la mención al relator. Para ella también es súper importante el relator de Naciones Unidas,
que has comentado y hablaba de la presencia de las mujeres cualificadas entre voluntariado y personal remunerado. Ella dice también, claro, y la gobernanza de las entidades también, es una pregunta que Susana seguro tiene respuesta, pero que nos la lanza a nosotros, ¿vale? Que está muy bien, ¿no? Pero que la gobernanza también, las mujeres en qué situación están o cómo van evolucionando. Y que nos dice que esta pregunta conecta también con el hecho de que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? En esta crisis que ha impactado muchísimo. De hecho, nosotros lo hemos visto en las personas que nos venían a pedir ayuda. La mayoría de personas que vienen son mujeres, ¿eh? Porque dilo por su valentía, dilo por su, no sé, por la capacidad de tirar adelante su familia, que con eso con los compañeros de Cáritas también coincidimos. La mayoría de personas que piden ayuda, aunque es para toda la familia, es para la mujer. Entonces, esta doble pregunta para todos de decir, bueno, está muy bien, sí, las mujeres son voluntarias y tal, están representadas en la gobernanza de las entidades, y luego este rostro de mujer de la pobreza, ¿no? Si alguien tiene opinión sobre este tema. Bueno, voy a brevemente para decirle a Susana que yo cuando vi los resultados del estudio del año 2020 también me quedé impresionada porque vi que hay un 60% de mujeres en órganos de gobierno en las entidades sociales. Y pregunté explícitamente por este dato si estaba bien y me dijeron que sí, que estaba perfecto. Hay un 60% ahora mismo de mujeres y esto ha aumentado en los últimos años porque, como sabes, ha habido medidas de incluir dentro de los estatutos la necesidad de que haya una paridad o de que no haya más de un 60% representado de hombres o de mujeres. Ahora la gran pregunta es qué hacemos las mujeres con este poder y por qué no hemos conseguido revertir esa pobreza que también tiene cara femenina, ¿no? Esa es para mí la gran cuestión. Pero tu pregunta es qué posición tenemos en los órganos de gobierno y te digo que hay un 60% de mujeres. Creo que te refieres más a cómo se toman las decisiones, dónde se toman, etcétera. Sí, pero esta es otra cuestión, pero yo creo que estamos cada vez más cerca en posición de revertir la situación de pobreza de las mujeres, ¿no? Deberíamos de pensar más en ello. No sé si, Kiko, quieres ampliar en el tema de perfil, ¿no? De la perfil de la mujer que pide ayuda, ¿no? Generalmente, que es lo que se dice la cara de la pobreza, que no sé si esto es correcto o no, pero bueno. Sí. Bueno, yo creo que es de nuevo el rol fundamental que la mujer desempeña en muchos hogares de cuidado y de cohesión interna. Y cuando hay que dar la cara y salir fuera a tareas que aparentemente o que pueden resultar más vergonzantes, quiero decir, para salir a buscar trabajo, en muchas ocasiones se encuentra obstáculos incluso internos y externos, pero en cambio asume naturalmente que el cuidado interno del hogar es competencia suya, entonces es quien da la cara en esas situaciones y en esas tareas que no deben ser fáciles sin duda alguna. Tenemos un par de preguntas, Fernando, para ti también, pero creo que es la persona adecuada. Vaya. Mira, nos la hace Juan Carmín Torrente, nos hace dos preguntas. La primera dice, ¿la sostenibilidad de las ONGs pasa por incorporar en su organización y valores una búsqueda de mayor eficacia y mejor gestión empresarial? Yo no sé si estamos en esa agenda ahora, es decir, yo creo que esa agenda ya se hizo, ya se puso. Es decir, evidentemente, yo, por ejemplo, te puedo recordar cuando yo estuve viviendo en el Ecuador y vine en el año 97. Y cuando vine, hice la tesis doctoral y la hice sobre gestión de organizaciones no lucrativas de servicios sociales. En ese momento era el momento de la calidad, de decir que nosotros también gestionamos con calidad, gestionamos con eficiencia. Eso yo creo que ya, digamos, yo lo doy por asumido. Es decir, doy por asumido que, es más, tenemos toda una generación de gerentes del tercer sector que no tienen por qué envidiar nada a gerentes públicos o gerentes de la empresa convencional. Es decir, yo diría, la agenda de la buena gestión, yo creo que yo la doy por esa arquitectura, la doy por aprobada. Evidentemente, nunca puedes dejar de gestionar bien, pero no creo que sea el tema clave en este momento, en el sentido de que creo que hay un tema más como de sentido profundo, de papel del tercer sector,
civilizatorio en ese sentido, es decir, de cómo un estado de bienestar que se hizo demasiado capitalista, en el sentido de demasiado yonki del dinero y demasiado individualista, rompe, o sea, encuentra sus límites. Una sociedad fragmentada, como dice el informe FOSS, una sociedad desvinculada. Quizás el tercer sector, para mí lo lacerante es que estemos haciendo mal repartir dinero, que lo harían mucho mejor otros agentes y otros profesionales, y lo que sí hacemos muy bien, y es nuestra función, que es reconstruir comunidad, como decía Kiko, pues no lo estamos haciendo porque tenemos, dijéramos, esa especie de gorra que nos salen los dólares por las esquinas. Entonces yo diría, de alguna forma, no es tanto gestionar o no gestionar, que entiendo que eso ya hay bastante recorrido, como quizás darnos cuenta de que estamos ante una hora histórica de giro estratégico, de cambio del valor, o sea, el valor que aportamos, ¿dónde lo tenemos que aportar? Y quizás ahí podamos tener que experimentar en algún cambio más radical de lo que estamos haciendo, ¿no? Vale, Fernando, tienes 2 preguntas directamente para ti, ¿vale? Las hago juntas, ¿vale? Y tú luego lo gestionas como quieras, ¿vale? Una sería, el mismo Juan Camín nos dice, ¿cómo se puede aumentar la eficiencia en la gestión de unos recursos humanos compuestos mayoritariamente por voluntarios, sin compromisos contractuales ni jerarquías organizativas y en donde el salario es puramente emocional? Es una pregunta. Y la segunda la hace a Bosse Paulinus, nos dice, gracias Fernando por la rica contribución. La crisis ha abierto la mente de la humanidad de que el hombre es limitado. ¿Qué crees que se puede hacer las entidades sociales para crear esta conciencia en las comunidades y ayudarlas a gestionar este límite? Sí. Mira, yo hace 40 años empezaba mi voluntariado, en mi caso concreto, atendiendo a personas con discapacidad intelectual en el tiempo libre, familias, etcétera, ¿no? Te puedo decir que cuando en los primeros días del confinamiento de marzo del año pasado empezamos a crear unos grupos comunitarios en mi barrio, yo sentí lo mismo que hace 40 años. O sea, era como volver al primer amor en ese sentido. Es decir, y eso es muy potente, en el sentido de que lo que te da una persona que no cobra por su trabajo, lo que te da una persona vecina, comunitaria, voluntaria, tiene un valor, dijéramos, inconmensurable. Precisamente por eso no se puede pagar por ello. Yo diría que todo el valor añadido que aportamos en esa reciprocidad de la que hablaba Kiko, en esa solidaridad, es muy potente y es muy valioso. Y por tanto, lógicamente, en una sociedad desarrollada hay ámbitos que están vedados o están reservados al profesional remunerado y hay ámbitos que son propios del personal voluntario o del vecino o de la vecina, ¿no? En ese sentido, yo creo que no podemos pensar que está reñido, al contrario. Hay cosas que el más eficiente es la voluntaria, es el voluntario, ¿no? Y mira a ti que es la Cruz Roja, imagínate toda la experiencia del voluntariado que tenéis ahí en Cruz Roja, ¿no? Y ahí, David, de alguna manera viene otra idea que me parece clave, es decir, un aprendizaje de la pandemia es que somos cuerpos, que la proximidad física es importante, que necesitamos capa digital. Afortunadamente tenemos un Zoom, nos permite estar haciendo esta conversación, pero si yo ahora me desvanezco, buscaríais la manera de conectar con alguien que esté cerca de mí físicamente para que me venga a ayudar a ver qué me pasa. Y eso no tiene vuelta atrás, no podéis hacer nada desde donde estáis, ¿no? Y eso lo hemos descubierto en la pandemia, la idea de kilómetro cero, de resiliencia, de territorio, y por tanto de un voluntariado y un tercer sector más comunitario en ese sentido, ¿no? Y también de alguna forma no quiere decir que no esté federado en organizaciones amplias como las vuestras, sino que tiene que tener raíces locales. Y creo que hay una clave fuerte, de cómo hay muchas claves de sostenibilidad ecológica y relacional, están en el territorio y están en la proximidad. Están en la acción de reciprocidad de una comunidad que se da. Muy bien. Esta pregunta me hace mucha ilusión, porque hace Jordi Roglà, que es un buen amigo, que fue director de Cáritas en Cataluña, Kiko, ¿ya? Y es un buen amigo. Bueno, hace una reflexión, ¿no? Que seguro Kiko podrás tú coger bien, que él dice, no deberíamos de pasar del asistencialismo a la promoción de la persona mediante una atención integral. ¿Puede salir adelante a los niños sin incluir los temas de educación? Y si la familia no tiene trabajo o problemas de salud, sería la promoción integral integrarla. Habla de que no solo es el asistencialismo, pero que también hace falta esta visión, ¿no? Claro, o sea, completamente de acuerdo. Digo, como seres humanos
cada vez que nos desfragmentan para atendernos desde solo una parte de nuestras necesidades y de nuestras capacidades, encontramos problema. Yo creo que eso resuelve bastante parte de lo que comentaba Fernando antes, cuando entendemos los recursos materiales y el acompañamiento no como una cosa, no como una imposición de lo uno para acceder al otro, sino como un doble derecho. Y cuando ese acompañamiento, además, yo creo que incorpora esa visión mucho más holística, mucho más integral de lo que es la persona. Claro que está muy bien que para alguien sea más competitivo en el mercado laboral, haga un proceso de formación y además resuelva problemas de alcoholismo y además tenga unos recursos constantes en casa, porque si no, no va a salir a formarse bajo ningún concepto. Y además en el cole, lógicamente, eso funciona. Lo que pasa es que ese planteamiento creo que es atribuible sin duda alguna al tercer sector, pero más todavía a la administración pública en la provisión de determinadas prestaciones y servicios, ese enfoque. Luego habrá especializaciones, que tiene que haberlas, pero ese enfoque es absolutamente imprescindible. Ya digo, yo me quedo ahí, hemos insistido bastante en el rol del tercer sector, sobre todo en ese paso, decíamos, del asistencialismo a la promoción, de la promoción a la vinculación. Creo que es ahí donde nos jugamos un protagonismo fundamental. Vale. Yolanda Durán nos comenta, nos pregunta en su opinión, cualquiera de los tres, ¿no? ¿Qué papel podría desempeñar el Estado-Gobierno para que el mosaico del tercer sector con fondos insuficientes actúe de una manera más eficiente en una sociedad? Así, puestos a pedir cartas a los reyes de forma ligera, yo creo que una de las dificultades que nos encontramos en el trabajo, como decía Marisa, con las administraciones públicas, no es una, son muchas y muy diversas y con competencias a veces claras y otras veces con algunas zonas por esclarecer. Creo que el cortoplacismo es uno de los problemas fundamentales que nos encontramos. Digo, porque evidentemente hay una rentabilidad electoral que hay que buscar, luego hay un programa electoral que con convicción también se desarrolla, sin duda alguna, no es todo electoralismo, aunque tenga un peso importante, pero claro, las vidas de las personas no son a 3 años, a 4 años, a los procesos de deterioro muchas veces de las condiciones de vida se gestan a lo largo de muchos años, por lo tanto los procesos de recuperación probablemente requieran también eso, y esto dificulta en términos de estabilidad ya no solo económica, sino de otro tipo de posibilidades de ejecutar programas, acciones, etcétera. Vale, si os parece, hago la última pregunta, es de José María Prieto para Fernando Fantova. Nos pregunta, en el contexto de implantación del ingreso mínimo vital y la redefinición de las rentas mínimas, ¿qué papel crees que ha de tener las entidades del tercer sector en los procesos de inclusión social? Muchas gracias. Bien, como señalaba Kiko, yo entiendo que sería lo mejor que se entienda que son dos derechos, ¿no? Como decía en el caso de mi madre cuando fue para la pensión de viudedad, no se le condicionó el recibir la pensión de viudedad a ningún comportamiento, a ningún acompañamiento, a ninguna labor de ningún tipo. Es decir, por tanto, yo diría, el ingreso mínimo vital, cuanto más se automatice, cuanto más se integre verticalmente con las prestaciones contributivas de la Seguridad Social y con las rentas mínimas, incluso con prestaciones municipales de garantía de ingresos, eso sea más laico en ese sentido, es decir, que la gente le mire si tiene dinero o no y que le den dinero si le falta el dinero. Por tanto, que el tercer sector y los servicios sociales públicos profesionales queden liberados de la mezcla con el dinero y sean realmente las que hagan esas labores que decíamos relacionales, de acompañamiento, de configuración de sujetos en las comunidades y de responsabilización de la gente. Es decir, el problema de cuando yo soy visto por una persona que tiene necesidades de subsistencia como la fuente de su dinero, de su capacidad de subsistencia, es muy difícil que yo pueda hacer otro tipo de contrato relacional de otro tipo. Y por tanto, yo creo que en este momento el ingreso mínimo vital debe ser mucho más, dijéramos, automático, como digo, mucho más dependiente de los ingresos de la persona y, por tanto,
déjennos a la gente de los servicios sociales municipales, autonómicos, del tercer sector, a los profesionales que nos hemos formado haciendo integrador social o educadora social o trabajador social o psicóloga o lo que fuera, o cuidadora o gerocultora, déjenos hacer la labor de cuidado, de relación, de ayuda. Ahora hacemos ayuda sin relación, pues déjenos hacer relación de ayuda. Bueno, las preguntas han acabado, las que José Manuel cerrará. Yo solo quiero decir que vaya trío más bueno. Esto, suerte que estamos en vídeo, pero en una sala no me dejan acabar, estoy seguro, porque no he podido leer todas las preguntas, disculpadme, porque hay gente que tengo confianza que no lo he mencionado, pero es que ha sido, yo mismo haría un montón ahora de preguntas y estaríamos mucho tiempo. Suerte tenéis que es por vídeo, porque si no nos dejamos salir. Ha sido un placer, gracias por... Es muy fácil con estas tres personas poder hacer un debate porque da para muchísimo. José Manuel, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a todos vosotros. El problema que tenemos con estas sesiones es que nos salen muchos más temas y eso nos va a obligar a reprogramar cosas y demás. Solo deciros dos cosas. Cuando se escriben los límites al crecimiento, el Club de Roma lo que determina es que lo que es limitado es el planeta. Esto que sabemos ahora y decimos lo de la huella ecológica y que nos gastamos los recursos naturales a mediados de agosto y dice, oiga, y los demás, no, pues estamos endeudando cada vez más a una sociedad que está dilapidando recursos naturales y recursos humanos también. Pero deciros que esa concepción de que estamos en una situación limitada se ha venido a agudizar últimamente con la crisis de la COVID, o lo estamos viviendo ahora, desgraciadamente, con la crisis del volcán de La Palma. Estamos descubriendo que a pesar de todos los avances científicos que nos permiten detectar un enjambre de sismos y saber si la lava va a subir o no va a subir, lo cierto es que seguimos absolutamente sorprendidos y estupefactos ante ver salir la lava y ver las imágenes. No sé si los de Pompeya tuvieron tiempo a verlas, pero lo cierto es que nosotros estamos en una situación así muy angustiosa. Y entonces el proceso en el que estamos es que yo creo que lo mismo que desde el 68 hasta aquí, desde el 72 hasta aquí se ha avanzado muchísimo y hemos de alguna manera estirado más los límites del planeta, porque de hecho estamos haciendo muchas más cosas que lo que se hacían en el 72, casi con los mismos límites. O sea, no lo hemos ensanchado mucho más, pero sí sabemos aprovechar más los recursos. Pero sin embargo seguimos sin tener una capacidad para aprovechar los recursos humanos y sobre todo los recursos de solidaridad. Pensar una cosa, o sea, y es por eso tan importante que las entidades de acción social sigáis insistiendo y sigáis exigiendo. ¿Por qué? Pues porque todos recordaréis que hace 21 años la Unión Europea lanzó una estrategia que se llamaba la Estrategia de Lisboa. Yo tuve la suerte, por razones de tipo institucional, de asistir una semana antes a la reunión del Consejo Europeo, a una reunión que hubo con determinadas entidades y en las cuales el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un órdago importante. Era: vamos a hacer una estrategia de esta naturaleza para crecer en innovación, para crecer en calidad de vida, pero sobre todo para evitar que lleguemos a los 10 millones de pobres en la Unión Europea. Eso fue en el año 2000. Sin embargo, en el año 2005 hubo un cambio radical en las políticas europeas. ¿Por qué? Porque se aprobó una historia que se llamaba la Agenda 2010, no la Agenda 2030. Y en ese momento se cambiaron los objetivos y pasaron a ser solo objetivos económicos. Desapareció la agenda social. Y esa agenda social nos llevó a vivir las crisis del 2008 y del 2010 con la angustia y con la desesperación y con la falta de solidaridad que vivimos en aquellos momentos. Y entonces no es un problema de los límites, no es un problema de los límites del planeta, es un problema a veces de los límites de nuestros corazones. Y es un problema de los límites de nuestros ciudadanos, que aplicamos una vieja regla, aquella que decía que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Cuando de alguna manera algunos de los que hacen alusión a temas de tipo religioso y de creencias, podían recordar también que en el Nuevo Testamento hay una frase que dice que solo nos salvamos en racimo. Y solo nos podemos salvar en racimo si nos salvamos todos, no si nos salvamos de la insolidaridad.
Y en este sentido yo lo que animo a todos vosotros es a que sigáis hablando de estos temas, exigiendo de estos temas y no solo reivindicando el papel que hacen los voluntarios de las entidades sociales, sino el papel que hacen a la hora de detectar los problemas de una manera más inmediata y más cercana a las personas, porque son las personas las que cuentan, no son ni siquiera las ideas, son las personas las que cuentan para hacernos solidarios entre nosotros y para ver que aunque nosotros desaparezcamos, habrá un todo continuo que siga aspirando a esa cohesión social, a esas sociedades decentes e inclusivas. Y nada más, no me deis más ideas porque entonces tendría que volver a reunir a las 4 organizaciones y haríamos otro nuevo seminario y bueno, esto va a ser un lío muy gordo, ¿eh? O sea que es mejor que cortemos aquí, que os volvamos a invitar y que disfrutéis y sobre todo que ayudéis a que esta sociedad sea una sociedad donde merezca la pena vivir y donde no nos sintamos culpables de que hay personas que estamos dejando atrás. Muchísimas gracias a todos.